amor trae cooperación. धारण करो जितना ही गुणरूपी फल स्वरूप Que बनो se conviertan en उतना una ही personificación de virtudes वर्तमान स्थिति द्वारा y sean humildes hasta el mismo आत्मविश्वास punto, revelen कहेंगे cada virtud मस्तिष्कता वाली महान आत्मा अगर y निर्भय entonces se dirá अहंकार que के son una स्वामी gran तो alma con बोझ la उछालकर autoridad. बोझ वाला Si सदा no रहते son हैं humildes y तीव्र tienen el निराशा से deseo por tener इसलिए respeto, अगर कोई entonces va a haber परेशान una हो carga रहा है y alguien con तो una समझो carga निर्माण की siempre हानि है अभी va अपनी a गलती से estar, सुनेंगे ustedes no van a poder capacitarse para ir adelante y van a seguir entonces experimentando la carga. Ahora vamos a escuchar a Muhin y Didi. ओम शांति। Om Shanti. कितनी अच्छी बात है जब एक वृक्ष पर बहुत फल लगे Es tan hermoso que cuando hay tantos frutos en un árbol, entonces el árbol se inclina y eso es llamado la humildad de las virtudes, de los poderes, y entonces aún así somos humildes, pero es una carga बोझ लगे अगर वृक्ष porque hay tantos mangos en el árbol y entonces el árbol se empieza a sentir pesado con todos estos mangos y entonces sentimos que todas las virtudes, todo lo कहेंगे y entonces sentimos que es una carga y pensamos que es ego, que es arrogancia. Así es que es algo para que se piense de que el árbol que tiene tantos mangos aún así está inclinándose y a esto se le llama la humildad. Pero entonces si tuviera la carga de su propia fruta, entonces, ¿qué se diría? Entonces es algo hermoso de pensar, entonces nunca por ninguna razón debería de sentir una carga, porque entre más soy ligero, entre más soy puro, entre más hay pureza, entonces eso se hace más sutil y entre más sutil soy, entonces soy más ligero y me mantengo por encima. Baba nos da tanto como un gran profesor y cada día nos mantenemos, vienen nuevos puntos, vienen nuevas cosas que Baba nos lleva hasta la profundidad y que nos hace entender. ¿Y por qué me gusta? Que porque todos los días tenemos tarea para nosotros mismos y así entonces puedo poner atención. Antes de esta tarea, entonces tenemos que pensar antes de actuar, pero incluso antes de hablar tenemos que pensar. Un ejemplo pequeño que les voy a dar es hoy no hay una ceremonia que se está celebrando. Así es que nuestro primer ministro, Nirindra, y una hermana estaba dando las historias y entonces estaba diciendo que cualquiera cosa que quieras decir, lo digas a tiempo y entonces pienses antes de decirlo. Pero si lo dices y luego no tienes tiempo, entonces hay un tiempo en las películas, quien sea que necesita cantar sus nombres, o sea, es quien tenga que actuar, entonces sus nombres van a estar ahí en el libreto. Y entonces esta persona decía, yo soy una cantante, entonces mi nombre debería de estar ahí, pero esto nunca sucedió. Entonces,
ellos le dijeron que ella tenía que decir algo a tiempo y ella lo hizo y entonces todos se sorprendieron porque escucharon que ella lo había hecho a tiempo. Y entonces después le dijeron que ella después dijo, bueno, ya no voy a cantar, entonces ustedes arreglen como ustedes gusten. Entonces, antes de hablar hay que pensar. Antes de actuar hay que pensar. Y entonces, porque tanto como seamos desapegados internamente, con una actitud que sea pura, cualquier decisión que hagamos, va a haber una acción acerca de esto. Pero si hacemos una decisión y no sucede nada, entonces es algo acerca de lo que deberíamos de pensar en nuestra vida práctica, de decidir, de que tengamos la capacidad de pensar antes de actuar. Es que esto es algo que practicar y no es que todo va a pasar en una noche. Es una práctica que hacemos un día, pero también en el futuro debemos de poner atención a qué es lo que tengo que decir. Entonces tengo que pensar antes de hacer eso y toda la tarea que están haciendo. Entonces, así entonces estamos recibiendo cooperación y entonces vamos a poder tener también cooperación. Me estaba acordando que alguna vez estaba viajando y entonces dije, ay, necesito ayuda y en aquella época yo no necesitaba ningún tipo de ayuda. Entonces dije, ok, está bien, vamos a parar. Alguien va a venir a ayudarme. Antes, algunas veces estaban las hermanas, pero en cuanto yo pensé, alguien vino para ayudarme. Así es que pensé que hay tantos ángeles a mi alrededor y recibimos cooperación. Si, si no soy amorosa y siempre me estoy quejando, entonces nadie me va a ayudar. No tengo a nadie, no hay ayuda para mí. Pero si con paciencia estoy siendo amorosa y entonces eso es lo que voy a recibir cooperación. Así es que son experimentados en cómo recibimos cooperación. Algunas veces estamos sirviendo en la cocina, estamos preparando el bramaboya, pero no tienes ninguna ayuda y entonces recuerdas a Baba con amor y te mantienes preparando. Y, y va a haber alguien que venga para ayudarte. Así es que no es que recibimos cooperación pidiéndola, sino que tenemos que mantenernos amorosos. Entre más nos mantengamos en este estado de ser amorosos, entonces vamos a recibir más cooperación. Este es un asunto acerca de las experiencias, pero nuestro estado, entre más construya este estado de ser amoroso, entonces seguramente voy a recibir cooperación. Así es que para el estado de Manmanabha, si estoy pensando demasiado y estoy pensando cómo va a suceder, quién me va a ayudar, entonces no estoy siendo Manmanabha, no estoy recordando a Baba. Pero si soy la imagen del amor, el estado es amoroso y estoy recordando a Baba, entonces estoy en Manmanabha. Así es que necesito revisar hacia dónde se está yendo mi intelecto, al desperdicio y cómo me siento, qué va a pasar, cuándo va a pasar. Así es que el recuerdo crea. Entonces necesitamos mantener estas pequeñas cosas para recordar y también tener la fe y experimentarlo y entonces va a pasar. Hay muchos ángeles alrededor, alguien va a venir. Yo siempre digo, un ángel va a venir. Una de nuestras hermanas se le envió a un lugar en donde los hermanos y hermanas tenían su propia manera de pensar y cuando ella fue, dijo,
Ángel, haz esto, Ángel, haz lo otro. Así es que cuando fui a visitarla, क्या हुआ संस्कार परिवर्तन हो entonces, गया, वो सहयोग देने लग गए। ¿qué sucedió? तो हम Fue que स्नेह todo empezó a transformarse बाबा की यात्रा y लगातार todos empezaron a करते cooperar. Así es रहे। que siempre sean amorosos y mantengan esta meta de recordar a Baba en cada situación y entonces van a recibir cooperación. Om Shanti. मन मना भव स्नेह से Manmanabha, सहयोग जैसे आप लोग शुरू में जब el सर्विस amor करने trae गए थे cooperación. तो उन्होंने Cuando श्री शुक्र को ustedes कहा fueron a hacer लेकिन servicio al जबरदस्त inicio, शुक्र aunque के había आधार muy से poco poder del सभी conocimiento, en bases de que hubo इंटेलेक्चुअल éxito, en bases हाँ del amor, और el यही amor del intelecto que había por इसी स्नेह Baba ने y ही por इस la पूर्ण Yaya, el सहयोग día किया y la noche, पहले fue साकार como स्नेह si el से ही amor hizo que todos बाल ब्रह्मा cooperaran. ने En el inicio साकार se स्नेह hicieron ने ही Manmanabha सहयोग con किया amor था en la वही forma दोहराया corporal. Ahora उनका tienen प्रैक्टिकल que सपोर्ट rendirse, यही tienen que rendir स्नेह todo और con el poder del संतोष amor y वाले de la cooperación. ओम Los शांति poderes del amor y de la cooperación son la prueba práctica del conocimiento. Om Shanti.